Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita. Dale like, comenta y comparte. Y la verdad os hará libres. Libro de David Icke. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Qué poco sabemos de la escala de la eternidad. Cómo nos atrevemos a desafiar el poder y la enormidad de la sabiduría y la creación. 1.000.000 de mundos podrían existir en los cielos, más allá de nuestro sitio. Cada uno de los seres vivos, mirando al cielo con asombro al universo sin fin. También pudieran pensar que no existe otra inteligencia. Aparte de ellos mismos. Pero tal vez no comparten la arrogancia de la raza humana. Tal vez que poseen la inteligencia para darse cuenta de que todo es posible en la inmensidad de siempre. Es concebible que esta tierra nuestra, que no es más que una mota de polvo frente a la escala de la realidad, no solo está siendo visitada por otras formas de vida, pero están siendo controlados por ellos. No nos dejemos cegar por nuestra arrogancia de lo que es posible y que no lo es. Porque somos hijos en los albores de nuestra creación con el universo como nuestro salón de clase y la inteligencia más allá de nuestra imaginación, a la espera de ser descubierto, cuando estemos listos para recibirlo. Busque y las maravillas que verán revelarán las verdaderas cualidades de su universo. A la verdad de sus orígenes su corazón saldrá. La belleza de sus orígenes superará sus creencias y comprensión. Y la infinita profundidad de su realidad cósmica seguirá siendo parte de su patrimonio en la noche de siempre. La paz de la comprensión es la belleza de la creación. La palabra ha sido hablada y el espíritu dentro de ti sabe que el hogar es la eternidad y la existencia es inmortal. Tony Dodd. Introducción a la edición del siglo XXI. Hace ya 10 años desde la primera edición, este libro se produjo contra todos los pronósticos. Los editores de mis libros anteriores se negaron a contemplar la posibilidad de la publicación de este por los nombres que mencionaba, y porque la agenda de la dictadura global que revela estaba mucho más allá del umbral de absorción o credibilidad de sus mentes, nueva era. El horizonte estaba lleno de espaldas en desaparición y nubes de polvo, y, por lo que sé, todavía pudieran estar corriendo. Dado el éxito de este libro y de los posteriores, tal vez ellos han aprendido una lección muy, muy grande. Huir de las cosas que no queremos enfrentar nunca es la respuesta. Solo retrasa, a menudo brevemente, quitándonos el control de aquello que tememos. De cualquier manera, para poder publicar este libro, al principio tuve que pedir prestados 15.000 libras de un amigo de Liverpool, David Salomón, y crear una compañía llamada Puente de Publicaciones de Amor, para poder publicar lo que nadie más publicaría. También pedía la ayuda de otras personas que habían, coincidentemente, entrado en mi vida en las semanas previas, Alice Ferguson, el artista y diseñador de libros Neil Hage, Sam Masters, quien diseñó todos los libros que han seguido. Fue un reto hacerlo todo desde cero, pero me ha traído mucha satisfacción con los años. En términos del nivel de este mundo, de conspiración mundial, este sigue siendo el libro más importante que he escrito y probablemente seguirá siendo así hasta el día que deje este reino de ilusión manipulada. En la década que siguió, los temas y las predicciones de la verdad han demostrado que reflejan los acontecimientos que se han desarrollado en todo el mundo. Esto ha incluido el uso descarado del hegelianismo modificado, o problema-reacción-solución, como yo lo llamo, el crear encubiertamente un problema del cual las autoridades abiertamente pueden ofrecer una solución, los cambios en la sociedad para avanzar el global estado fascista del Gran Hermano, sin el problema, sería rechazado por el público. Los horribles ataques del 11 de septiembre fueron un ejemplo clásico de esto, con los ataques, problema, conduciendo a la respuesta de hay que hacer algo, reacción, que ha permitido la destrucción de las libertades fundamentales, los derechos y la privacidad y el lanzamiento de la falsa guerra contra el terrorismo, solución. Ver a Alicia en el País de las Maravillas y el desastre del World Trade Center para un fondo detallado. Usted verá, al leer este libro, que a mediados de la década de 1990, la fuerza detrás de los acontecimientos del siglo XXI fue expuesta con gran detalle, al igual que la agenda que estaba siguiendo. Por lo tanto, prediciendo entonces lo que está sucediendo ahora no requería un profeta, simplemente el estudio dedicado y la exposición de la red que controla a los gobiernos, el sistema bancario, las corporaciones globales, la toma de decisiones militares y la propiedad de los medios de comunicación. Hoy en día,
Gracias al trabajo de investigadores dedicados, muchas más personas están tomando conciencia de la conspiración global que aquellos que se encontraban en esos días de soledad cuando Y la verdad fue publicada por primera vez, y si tuviera que nombrar los logros en mi vida, de lo que estoy muy orgulloso, este libro estaría muy cerca de la cima. David Icke. Introducción: somos lo que pensamos. Vivimos en un universo multidimensional, que es parte de una conciencia multidimensional e infinita que llamamos Dios y creación. Somos seres multidimensionales. Por lo tanto, este libro tiene que ser multidimensional, si habrá de hacer una contribución significativa a la libertad humana. Expone tanto la manipulación diaria de nuestras vidas por una camarilla secreta y presenta las causas y las soluciones espirituales que traerán la verdadera libertad al planeta Tierra y a todos los que viven en él. Lo segundo se relaciona con lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos, y antes de empezar a desentrañar la manipulación global y el nombre de algunas de las personas y organizaciones involucradas, es importante que esboce el contexto en el que estoy presentando estas cuestiones. Lo último que quiero es que la gente lea este libro lleno de ira, de odio y condene a los manipuladores globales y lo que están haciendo. No escribo este libro para aportar culpa, sino que simplemente para mostrar lo que sucede cuando la raza humana entrega a otro su mente, y cuán rápido van a cambiar las cosas, están cambiando, al retomar nuestra mente. Menciono nombres porque tenemos que saber quién está detrás de la manipulación, si habremos de exponer lo que está sucediendo. Esta exposición también dará a esas personas la oportunidad de enfrentarse a sus acciones y ver que el deseo de control y dominación de los demás es una expresión de sus propios desequilibrios internos profundos y rechazo de sí mismos. El levantamiento del velo del secreto acelerará el momento en que terminen los días de tal dominación y manipulación. Pero la camarilla de la élite que controla el mundo, la élite mundial, como los llamo, son nuestra creación. No es bueno lanzar odio y condena en su dirección a causa de los males del mundo. Sí, como usted verá, el mismo grupo manipuló las 2 guerras mundiales y todos los acontecimientos negativos de importancia mundial en este siglo, e incluso antes. Pero sin el resto de la raza humana, no podrían haber hecho esto. Una pequeña élite no puede crear guerras, a menos que miles o millones de personas estén dispuestas a ser utilizadas como carne de cañón. Si la gente lee este libro y le da la responsabilidad de lo que ha sucedido solo a la élite mundial, están perdiendo el punto que estoy enfatizando. Lo que está pasando en el mundo es el reflejo aquí y ahora, de lo que está pasando dentro de nosotros, la raza humana. Hemos creado esta realidad. Pero, ¿cómo? Contrariamente a lo que la ciencia médica está obsesionada con decirnos, el cuerpo físico no es todo el ser humano. Es la fantástica capa física a través de la cual nuestro eterno yo experimenta el mundo físico. Hay mucho más de nosotros que solo un cuerpo. La creación es la expresión de una mente infinita y todas las formas de vida son aspectos de esa mente, lo que muchos llaman Dios. Somos también los demás. Todos somos Dios, si desea usar ese término. En el corazón de esta mente hay una conciencia que yo veo como una cegadora luz, la conciencia fuente de donde todo ha sido pensando a la existencia. La creación consiste en un número infinito de dimensiones, longitudes de onda, frecuencias de la realidad. Este mundo físico es solo uno de ellos. Estas frecuencias comparten el mismo espacio que ocupa nuestro mundo físico, de la misma manera que toda la radio, la televisión, y frecuencias de radiodifusión de las telecomunicaciones en su área están compartiendo el mismo espacio que su cuerpo está ocupando ahora. No interfieren unos con otros porque están en diferentes frecuencias o dimensiones, están vibrando a diferentes velocidades. En el momento que llamamos muerte, nuestra mente, emociones, espíritu, todo lo que es el pensamiento, nuestras sensaciones, se retiran del cuerpo, del traje espacial genético, como lo llamo yo. Este espíritu eterno se mueve a otra longitud de onda de la realidad, hacia otro mundo, para continuar su evolución. Esto es todo lo que está sucediendo en una experiencia cercana a la muerte o una experiencia fuera del cuerpo, cuando la gente deja su cuerpo físico por un tiempo antes de volver a contar historias muy similares de lo que les sucedió. La vida es para siempre, para todo el mundo. Nuestro ser mental, emocional y espiritual es una serie de campos de energía magnética interactuando entre sí a través de vórtices de energía ampliamente conocidos por la palabra hindú y sánscrita, chakra, que significa rueda de luz.
Estos vórtices son espirales de energía que entrecruzan todos los niveles de nuestro ser y se pasan energías entre ellos. Es a través de este sistema que un desequilibrio a nivel emocional, tal vez causado por el estrés, se pasa a otros niveles de nuestro ser, incluso, eventualmente, al cuerpo físico. Así es como el estrés causa la enfermedad. Lo que llamamos enfermedad física es realmente una falta de armonía multidimensional o malestar. Constantemente estamos absorbiendo energía magnética del cosmos, sobre todo a través del chakra básico, de la base de la columna vertebral. Después de que esta fuerza de vida ha pasado por nuestros niveles del ser y hemos tomado de ella lo que necesitamos, transmitimos la energía a través de los chakras de regreso al cosmos y al mundo que nos rodea, figura 1. Estas son las energías que la gente siente cuando dicen que alguien les da buenas o malas vibras. Es lo mismo cuando decimos que una casa o un lugar se siente feliz, da la bienvenida, o aterrador. Lo que llamamos ambiente es creado por las vibraciones, los campos de energía, generados por las personas, ya sea en el momento o en el pasado. La gente a menudo se siente incómoda en las escenas de batallas, ya que están sintiendo las energías dejadas allí por el dolor, la agresión y el sufrimiento de los involucrados. Figura 1. Capa magnética. Hay una diferencia fundamental entre la energía que entra por el chakra base y la que emitimos. Esa energía es cambiada en su naturaleza y forma cuando pasa a través de nosotros. Se queda grabada con nuestro modelo energético único y el patrón refleja precisamente lo que está sucediendo dentro de nosotros en ese momento, mental, emocional y espiritualmente. Segundo a segundo nos están transmitiendo un campo de energía que refleja lo que pensamos de nosotros mismos. Puede que esto no parezca tener nada que ver con la manipulación del mundo, pero está, de hecho, en el centro de lo que ha sucedido y continúa sucediendo. Podemos imaginar este proceso como moldeando una capa magnética o aura alrededor de nosotros mismos. Bajo la ley de que los similares se atraen, este campo de energía magnética, el reflejo exterior de la persona interior, atraerá campos compatibles de energía. Todo lo que somos, lo que pensamos es energía, y hasta incluso la corriente principal, la ciencia de mente cerrada está empezando a apreciar. Una persona es una serie de campos de energía magnética, así es también un lugar, una experiencia, una situación, todo. La vida es la interacción de estos campos de energía, todos los cuales tienen la capacidad de pensar y retener información. La energía es conciencia, la conciencia es energía. Ellos son la misma cosa. Si suena difícil creer que una pared o el agua o una roca pueden pensar y retener la información, entonces recuerde que todo contiene campos magnéticos de energía. ¿Qué es lo que hay dentro del equipo en el cual estoy trabajando ahora que conserva la información que estoy escribiendo? Un disco magnético. Mismo principio. La razón por la que nos sentimos atraídos hacia personas, lugares, experiencias y formas de vida se debe a que somos magnéticamente atraídos por ellos. Y que la atracción procede del magnetismo de nuestras capas. Estas capas, a su vez, son un reflejo de lo que pensamos y sentimos sobre nosotros mismos. Nuestras vidas son una réplica exacta física de nuestra propia mente subconsciente. De cómo piensa y percibe a sí misma y al mundo, es recreado físicamente en las personas, lugares y experiencias que atraemos a nosotros. Cuando yo era niño, solía haber un dicho que decía: piensa en la suerte y serás afortunado. Esto contiene una verdad eterna, aunque no tiene nada que ver con la suerte. Atraemos gente nosotros, lugares y experiencias que conectanse magnéticamente con nuestra capa. Por lo tanto, si creemos en el interior el que siempre vamos a ser pobres y oprimidos, ese patrón será contenido en la capa. Se convertirá, se podría decir, en la capa de ninguna esperanza. Este patrón magnético, entonces, atraerá las experiencias que asegurarán que sigamos siendo pobres y oprimidos. Habremos creado nuestra propia realidad. Esto es así, tan vital de comprender, no solo en relación con este libro, sino en el contexto de la vida misma, nosotros creamos nuestra propia realidad. Las religiones y textos antiguos remontándose hace mucho tiempo han tenido un tema común de cosechar lo que se siembra, ojo por ojo y diente por diente, y lo que haces a los demás te harán a ti. La palabra con la que es ahora conocido este proceso es karma.
con demasiada frecuencia este karma se ve solo en términos negativos. Sucede algo desagradable para algunas personas y dicen que debe ser su karma. Se presenta casi como una forma de castigo. A ese nivel, es un castigo, un autocastigo. Nosotros lo creamos, no un Dios enojado, crítico, señalando con el dedo. Lo que llamamos karma es, en mi opinión, solo otra palabra para describir la manera en que creamos nuestra propia realidad. Si tenemos desequilibrios que nos llevan a actuar negativamente hacia los demás, estos desequilibrios también atraerán a nosotros una experiencia física, un espejo de lo que pensamos de nosotros mismos. De esta manera, lo que hacemos a los demás volverá a nosotros, ya que todavía estaremos aferrándonos a los desequilibrios, a la falta de amor propio que atraerá a esas experiencias. Si nos sentimos bien con nosotros mismos y tenemos una visión positiva de nuestras vidas, vamos a crear ese mundo a nuestro alrededor. Esto es un karma positivo. Yo difiero de la opinión del karma de la nueva era, que parece creer que una vez hemos hecho algo, debe haber una reacción kármica sin importar lo que posteriormente hagan. Creo que si actuamos negativamente hacia alguien, reconocemos por qué lo hicimos, y cambiamos la causa interna de la acción, podemos cambiar la naturaleza de la emisión magnética, la capa, y entonces no atraemos el karma. No es necesario porque hemos reconocido el desequilibrio dentro de nosotros. Para eso es que el karma está ahí. La creación se trata de amor. El amor a uno mismo y el amor hacia todos. El karma es parte de ese amor. Es un vehículo que nos permite enfrentarnos a nosotros mismos, descargar el bagaje negativo, y seguir adelante. Es una ayuda a la evolución, un don, no un castigo, a menos que nos decidamos a que así sea. Sin importar qué experiencias usted ha tenido en su vida o está teniendo ahora, usted y nadie más las ha creado. Hay dos cosas que vale la pena recordar a través de este libro y en su propia vida: la mentalidad de víctima crea la realidad de las víctimas. Y es que, si lo cree, lo logrará. Esta creación de la realidad ocurre en muchos niveles. La suma total de la interacción de los individuos se acumula en la mente colectiva de la humanidad. Cada especie tiene una mente colectiva para que todos los miembros individuales de esa especie estén conectados. Nosotros sumamos nuestros patrones de pensamiento constantemente a nivel colectivo y tenemos acceso a otros patrones sostenidos a nivel colectivo. Es un proceso de dos vías. Damos y recibimos. Los científicos han establecido algo que se llama el síndrome del centésimo mono, del que he escrito en otros libros. Se ha descubierto que una vez que un cierto número de individuos de una especie aprende algo nuevo, de repente, el resto de esa especie puede hacerlo sin que se lo enseñen. Lo hacen por puro instinto. Aunque la ciencia de corriente principal no puede explicar esto por medio de su punto de vista muy limitado de la vida, el proceso es muy simple. Una vez que cierto número, dentro de una especie, ha transferido el nuevo conocimiento al plano colectivo, un punto de masa crítica es alcanzado. El conocimiento se vuelve lo suficientemente poderoso en la mente colectiva para poder ser accedido por todos los demás miembros de la especie. Cuando se sintonizan con la vibración, el patrón de pensamiento, que contiene ese conocimiento, ellos saben cómo hacer algo sin ser demostrado, porque ese patrón de pensamiento los está guiando. Nosotros lo llamamos instinto o inspiración, cuando en realidad es sintonizar una vibración, frecuencia, que contiene esa información. Somos lo que pensamos. Todo lo que he dicho acerca del individuo creando su propia realidad se aplica igualmente a la mente humana colectiva. Refleja la suma total del pensamiento humano, la suma total de lo que la humanidad, en su conjunto, piensa de sí misma. Si la humanidad no se agrada a sí misma, no se ama a sí misma y no se respeta a sí misma, creará esa realidad en este planeta. La atraerá a las manifestaciones físicas de la forma en que ve su propio sentido de valor y potencial. Solo que esta vez, la capa magnética no está alrededor de una sola persona, sino de todo el planeta. Esto crea la realidad global. Piense en las consecuencias de este proceso en nuestra vida diaria. La humanidad en su conjunto desea entregar su responsabilidad de lo que sucede en el mundo. Cuando algo sale mal, se oye el grito. ¿Qué van a hacer al respecto? Rara vez vemos a nosotros mismos como responsables. Es posible que les guste quejarse de los políticos y los banqueros,
pero la mayoría de la gente todavía prefiere que otros manejen el mundo que aceptar la responsabilidad de jugar su parte. Estos son patrones de pensamiento que dominan la mente colectiva, por lo que han creado esa realidad de forma colectiva, a escala global. La mente colectiva ha creado una respuesta a ese deseo de que alguien más lo haga, atrayendo así los campos de energía, la gente, para la construcción de la red secreta que ahora controla la dirección de la vida de todos. Se nos ha dado lo que hemos pedido, o pensado. Es lo mismo con las religiones. Son también creadas por los patrones de pensamiento de la mente colectiva, como son los medios de comunicación y otras instituciones que utilizan el miedo y la culpa a efectos de la manipulación y el control. Estos reflejan, de manera colectiva, lo que miles de millones de personas hacen en su vida cotidiana. Ellos manipulan el miedo y la culpa a abrirse camino. Obsérvese por unos días y vea cómo muchas veces usted, y otros, utilizan el miedo y la culpa para controlar una situación. Lo hacemos sin darnos cuenta y pasamos esta actitud a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les decimos? Tú, niño travieso. Si vuelves a hacer eso, te voy a golpear. Espera a que tu padre llegue a casa, te hará sentir mucho lo que has hecho. Miedo. Eres una niña traviesa. ¿Cómo pudiste hacerle eso a mamá y papá? ¿Cómo pudiste hacernos tan tristes e infelices? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Culpa. Estos son solo ejemplos menores de cómo se utiliza el miedo y la culpa en los niños. Desde temprana edad aprenden a hacer lo mismo a los demás. En el momento en que llegan al mundo adulto y las interrelaciones que tienen lugar allí, el uso del miedo y la culpa para el control y la manipulación se ha convertido en una forma de arte. Se les debería otorgar medallas por ello. Este patrón de pensamiento, en consecuencia, ha dominado la mente colectiva, y ha creado el reflejo físico colectivo de esto, de las religiones y de otras instituciones que nos dicen que pensar y utilizan el miedo y la culpa para controlar. Una vez más, nosotros los hemos creado. Son un reflejo de nosotros, nuestro colectivo nosotros, al menos. Eso es una buena noticia porque tenemos el poder para eliminar esta manipulación mundial mediante la eliminación de nuestra manipulación personal. Tal transformación de la percepción humana es tan vital para el futuro de este planeta y del mundo que dejaremos a nuestros hijos. El deseo de la humanidad de entregar su mente y la verdad te hará libre permite una estructura a desarrollar durante miles de años que hoy está a punto de crear una dictadura fascista global. ¿Acabó el fascismo con Adolf Hitler? Si solo fuera así. Esa misma mentalidad controla el gobierno secreto del mundo que es, minuto a minuto, manipulando la mente humana a aceptar una tiranía global centralizada. Esta tiranía se llama el nuevo orden mundial y a menos que nos sacuda de nuestro sueño espiritual, se manifestará como un gobierno mundial, un banco central mundial y una sola moneda, un ejército mundial y una población con microchip conectada a una computadora global. Si alguien piensa que todo esto es ridículo, los próximos cientos de páginas van a ser muy preocupantes. Estamos increíblemente cerca de todas esas cosas. Es tiempo de crecer y despertar. Al leer la historia de cómo su vida y la vida de este planeta ha sido tan controlada y manipulada, le pido que recuerde que todo lo hemos creado. La gente que nombro y los acontecimientos que describo son solo espejos reflejando los patrones de pensamiento de la raza humana y de la Tierra dentro de nosotros. Este mundo no es más que el pensamiento humano hecho físico. Cuando reconocemos esos patrones negativos y los eliminamos, nuestra realidad va a cambiar y el mundo va a cambiar. Pero no hasta entonces. Comienza y termina con nosotros. Primera parte. La prisión. Yo creo en alguien más. Nos desalienta activamente pensar de manera constructiva e interrogante, y una vez que una persona ha aceptado la animada y entumecida aquiescencia, un insidioso círculo vicioso ha sido exitosamente promovido. Otro de los resultados más convenientes de esta situación es que las personas que no piensan de manera constructiva e interrogante ni siquiera se dan cuenta. Michael Timothy, la ética antiintelectual. Capítulo 1. El velo de lágrimas. Todos, en algún momento, hemos mirado al mundo que nos rodea y nos hemos preguntado las mismas preguntas. ¿Por qué la vida tiene que ser una lucha?
¿Por qué sabemos tan poco acerca de lo que somos y el propósito de nuestras vidas? ¿Por qué hay tanto conflicto y sufrimiento en un mundo de tanta belleza y tanta riqueza? En busca de las respuestas a estas y a muchas otras preguntas, voy a pedirle que suspenda sus programadas respuestas de aquí y ahora y abra su mente infinita a posibilidades mucho mayores. Yo no uso la palabra programado de una manera paternalista, ya que todos estamos programados por los mensajes, las creencias que constantemente escuchamos en nuestra niñez, a través de los medios de comunicación y a través del sistema educativo. Es el dejar ir de esa programación que abre nuestras mentes y nuestros corazones a la maravilla, el potencial y la comprensión más allá de nuestros sueños. He reflexionado sobre la naturaleza de este mundo físico visible durante mucho tiempo, tratando de hacer sentido de ella. Desde 1990 he estado en un viaje espiritual consciente de descubrimiento. Se me ha abierto tanto la mente que nunca antes había pensado ni sentido en esta vida y, por doloroso que algunas cosas han sido esos momentos, también me han llevado a una mayor comprensión. He experimentado la forma en que podemos sintonizar nuestra mente, nuestra conciencia, a otros niveles de realidad y acceder a la información disponible allí, que no se conoce, o al menos no es ampliamente conocida en la Tierra. Me he dado cuenta de que nuestras mentes, nuestros pensamientos y sentimientos, son una serie de campos de energía que utilizan el cuerpo físico como un vehículo para la experiencia. En este momento, nuestra conciencia se ajusta a este denso mundo físico, por lo que esta es nuestra realidad. Cuando morimos, nuestra mente-espíritu, conciencia, deja este cuerpo físico temporal y pasa a otra longitud de onda, a otra etapa de experiencia y evolución. Un punto muy importante a destacar es que, mientras estamos en el mismo cuerpo físico en el mismo planeta, la mente de una persona se puede sintonizar a diferentes longitudes de onda de conocimiento y comprensión. Por esta razón existe una variación en la conciencia, perspectiva y percepción dentro de la raza humana. En nuestra vida diaria, podemos incluso hablar de personas que están diferentes longitudes de onda, porque piensan de manera tan diferente y tan poco en común. Nuestra actitud ante la vida y el nivel de conocimiento y sabiduría que podemos alcanzar en cualquier punto depende de los niveles vibratorios a los que nuestras mentes pueden tener acceso. Todo esto es base fundamental para lo que creo, está detrás de la historia de la raza humana durante millones de años y en el día de hoy. Para mí la raza humana, a menudo parece ser como un desconcertado y perdido rebaño de ovejas. De hecho, mira cuántas veces a lo largo de la historia ha sido utilizado el conocido simbolismo de las ovejas para describir nuestra situación. De alguna manera nos hemos desprendido de nuestro mayor potencial, nuestra fuente de poder, de nuevo, vemos esto representado simbólicamente en toda la historia y las culturas en frases tales como los niños perdidos, que se han desconectado del Padre. La historia del Hijo pródigo en el Nuevo Testamento es un ejemplo obvio. Yo creo que, simbólicamente, esto es precisamente lo que ha sucedido y las consecuencias de esto explican gran parte del mundo en el que vivimos hoy. Creo que es imposible apreciar lo que ha sucedido, a menos que podamos abrir nuestras mentes a la existencia de lo que llamamos vida extraterrestre. Esto puede incluir una variedad infinita de formas. Todo lo que entendemos por extraterrestres son otras civilizaciones, formas de vida consciente que no son de esta Tierra, o que están en otras longitudes de onda que nuestros sentidos físicos, que normalmente no podemos ver ni oír. Por ejemplo, si bien podemos ver algunos de los otros planetas en este sistema solar y verlos aparentemente estériles, Tierra sin vida, estamos solo mirando a ese planeta desde nuestra propia frecuencia o dimensión de experiencia, nuestra propia realidad de espacio-tiempo. En otra dimensión, ese planeta puede ser un lugar lleno de vida de la misma manera que todas las estaciones de radio y televisión transmitiendo a su área ahora están compartiendo el mismo espacio que su cuerpo está ocupando. Usted no puede verlos, y ellos no pueden verse entre sí porque están operando en diversas longitudes de onda. Tome un paso más allá para abarcar el hecho de que estas otras civilizaciones, en otras longitudes de onda, están más avanzados en sus conocimientos y experiencias de lo que estamos nosotros en este momento, y una imagen se empieza a formar, para mí y para muchos otros, de todos modos. Estas otras civilizaciones no son todos positivos o negativos. Como nosotros, ellos son un poco de ambos. La vida extraterrestre no es gran cosa. Es la misma corriente de vida que llamamos creación o Dios.
en una etapa diferente de la evolución o en una diferente longitud de onda de experiencia. Pero muchos de estos pueblos son años, a veces millones de años, en nuestra versión de tiempo, más avanzados, tanto tecnológicamente como en su comprensión de las leyes universales. Si juzgamos la credibilidad o la locura de algo solo desde la perspectiva de nuestros logros científicos en esta longitud de onda del planeta Tierra, nunca vamos a entender lo que nos ha sucedido a nosotros. Es por eso que pedimos a los escépticos a abrirse a otras posibilidades. Si usted fuera un campesino en las montañas de alguna sociedad autónoma en lo más profundo de Asia, le sería imposible creer una descripción de Nueva York. Sin embargo, Nueva York seguiría existiendo. Y recuerde, solo un corto tiempo ha pasado desde que la idea que los seres humanos vuelan al espacio era considerado ridículo. Durante varios años, al tratar de comprender la naturaleza de la condición humana, una historia ha comenzado a formarse en mi mente. Cuando leí un libro que se llama Mensajeros del Alba, me confirmó algunos de los temas que había escrito en La rebelión de los robots y otras ideas que yo había venido desarrollando en los meses siguientes. Se trata de un libro, canalizado, en el que la escritora, Barbara Marciniak, ajustó a su conciencia a otra longitud de onda de la realidad y actuó como canal para llevar la información a esta vibración terrestre. Siempre desconfío de los libros canalizados, ya que, como todo, este proceso puede producir un entendimiento inspirado o una carga completa de tonterías. Depende de la competencia de la canal y del nivel de la longitud de onda a la que se está conectando. Como alguien dijo una vez, sobreponerse en contacto con aquellos que ya no están en esta tierra. La muerte no es una cura para la ignorancia. Si te conectas con longitudes de onda próximas a esta, puedes ser seriamente mal guiado. En Mensajeros del Alba se afirma que son las palabras de una conciencia comunicándose desde el sistema estelar que conocemos como las Pléyades. Sé que si usted es nuevo en esto, todo esto le sonará fantástico y difícil de aceptar. Pero todo lo que puedo hacer, todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer, es decir lo que creemos y sentimos. Creo que este sistema estelar llamado las Pléyades, o al menos los grupos más evolucionados de allí, son parte de una operación universal para liberar a la humanidad de la prisión en la que, sin saberlo, hemos vivido en el lapso de eones de lo que llamamos tiempo. Somos la generación que va a ver suceder esto. El planeta Tierra fue secuestrado, se podría decir, y absorbido por otra civilización o civilizaciones, que son muy avanzados tecnológicamente, pero son muy bajos en amor y sabiduría. Esto es, como siempre, un decir, y una combinación profundamente desequilibrada. Yo lo llamo, inteligencia sin sabiduría. Vivimos en un universo de libre albedrío donde, dentro de ciertos límites, se nos permite experimentar todas las emociones, y aprender de las consecuencias de nuestras acciones. Por lo que tomar el control de un planeta no trae al Padre, la fuente de todo lo que existe, al control inmediato de los secuestradores. Se utiliza como un periodo de experiencia de la que todos aprenden y evolucionan. Vivimos en una realidad de tiempo y espacio, mundo, llamado la tercera dimensión, y es de algunos de nuestros vecinos, en la cuarta dimensión que ha llegado esta injerencia. Cada vez que hablo de la conciencia extraterrestre o la conciencia del guardián de la prisión me refiero a la manipulación desde la cuarta dimensión, ya sea a través de control del pensamiento o intervención directa. Tanto los secuestradores extraterrestres como aquellos que tienen en su corazón el intereses de la humanidad han sido visitantes regulares de la Tierra miles de años atrás. Se convirtieron en dioses, en los textos antiguos y leyendas que han formado las bases de la mayoría, quizás de todas las religiones más importantes de la actualidad. Si un extraterrestre aterrizó en el planeta en la antigüedad en una sorprendente nave espacial antigravedad, o usted tuvo una visión psíquica de alguien en otra frecuencia, usted seguro pensó que era un dios. Y así lo hicieron. Aquí es donde los dioses, en especial los iracundos, los dioses del juicio, del fuego y azufre se originaron, extraterrestres negativos. El temor de Dios nació, y este temor y resistencia al cambio, desobediencia a los dioses, se encuentra todavía en la psique colectiva. Con el tiempo, como se describe en detalle en La rebelión de los robots, estos diversos mitos de Dios se fundieron para formar un Dios compuesto, basado en temas de muchas de las civilizaciones anteriores. Lo mismo ocurre con el judaísmo, la Biblia cristiana, el Islam, y la mayoría de las otras.
Su versión de Dios se relaciona con el tipo de extraterrestres de la cual se originó su religión, o bien la forma en que muchas y diversas historias extraterrestres se han fundido en un compuesto de Dios en el transcurso de los siglos. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para adorar a un compuesto de Dios formado por extraterrestres. Amén. Si nos fijamos en los orígenes de las religiones más importantes, las historias son muy similares a las que escuchamos hoy en día de personas que afirman haberse tropezado o haber sido secuestrados por extraterrestres. Mahoma, el fundador del Islam en el siglo VII, dijo que había sido visitado por el ángel Gabriel, quien era a semejanza de un hombre, de pie en el cielo sobre el horizonte. Esta figura le dijo que tenía que ser un profeta, y le dieron mensajes que formaron el libro sagrado musulmán, el Corán. Estos mensajes se dictaron mientras Mohammed se encontraba en un trance en muchas otras ocasiones en los años que siguieron. Él también escribió acerca de ir en un viaje celestial. Muchas personas en el mundo moderno que afirman haber experimentado el contacto extraterrestre han dicho que lo mismo que Mahoma. Saulo de Tarso, mejor conocido como San Pablo, fue el hombre que cambió la imagen de Yeshua, Jesús, en el Dios Mesías Salvador que dio lugar a la religión cristiana. Esto sucedió después de tener una visión de Yeshua en el camino a Damasco. También habló de ser llevado al cielo, o a una serie de cielos diferentes, dimensiones. Hablando de sí mismo, escribió: Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero Dios sabe, fue arrebatado hacia el paraíso. Oyó palabras inexpresables, cosas que al hombre no le está permitido decir. 2 Corintios 12, 2-4. De nuevo, esto va acompañado de muchas cuentas de hoy de secuestrados por extraterrestres que han dicho haber sido llevado a otras dimensiones de la realidad post-extraterrestres, a veces en su cuerpo, a veces fuera de él. San Pablo y el profeta llamado Enoc hablan de haber visto muchos cielos cuando fueron llevados, lo que corresponde con las historias de los Vedas, los antiguos libros sagrados de la India, que fueron escritos en el idioma original, en sánscrito. Estos describen 7 planos superiores y 7 planos inferiores alrededor de este planeta. Algunas personas aún hablan de estar en el séptimo cielo, cuando les sucede algo maravilloso. Uno de estos planos es nuestra tercera dimensión y justo encima de nosotros está el nivel vibratorio de donde hemos sido manipulados. En el libro de Enoc, los vigilantes, Watchers, suenan notablemente como extraterrestres. Los rollos del Mar Muerto dicen que el padre de Noé era un vigilante, y Nabucodonosor, el rey de Babilonia, 651-604 BC, se registra que fue visitado por un vigilante y santo que bajó del cielo. Los doques en el budismo Mahayana eran seres viajeros del cielo, y Padmasambhava, el fundador del budismo tibetano, se dice que abandonó el Tíbet en una carroza celestial. Algo similar fue afirmado por el profeta bíblico Elías cuando dejó Israel, así como para el dios de América Central, Quetzalcóatl. Descripciones de discos voladores, barcos voladores, y carros celestiales, abundan en todos los continentes y en todas las culturas. Todavía hoy nos relacionamos el cielo con el espacio aéreo, porque de allí es de donde vinieron los dioses de la antigüedad de su nave espacial. Los aborígenes de Australia hablan de 3 seres ancestrales, llamados Hangawul, que estaban conectados con el planeta Venus, al igual que Quetzalcóatl, la deidad de la Polinesia, Quejune. Añada a todos estos ejemplos los muchos citados en La rebelión de los robots y un sinnúmero de otros libros, vinculando a los extraterrestres con la creación y la supervisión de las razas de la Tierra, y solo una mente cerrada con candado podía descartar al menos la posibilidad, yo diría probabilidad, de que los extraterrestres estén en el corazón de la historia humana y los acontecimientos que han dado forma a esta historia. Hay tantos temas que unen a los antiguos textos con descripciones de avistamientos de ovnis y extraterrestres de hoy. Investigadores de ovnis localizaron al presunto autor de un reporte conocido como el Memorando. Bill Inglis, que fue un ex capitán de la inteligencia con los Boinas Verdes en Vietnam, involucrados en la recuperación de un bombardero B-52 derribado en la selva por un ovni. Él afirma haber pasado 3 meses en una unidad psiquiátrica después de la experiencia,
antes de ser asignado a un puesto de escucha en la Royal Air Force de Inglaterra por la inteligencia del ejército de los Estados Unidos. En su oficina allí, dice, encontró una bolsa diplomática sellada, esperando por él, que contenía un reporte de 624 páginas sobre ovnis, conocida como el reporte Gray, de Gray Report. Su memorándum fue su análisis personal de este documento. Se incluyeron todas las actividades ovni de alto secreto desde 1942 hasta 1951 y este desembarco involucraba reportados avistamientos, accidentes de ovnis, abducciones humanas y extraterrestres capturados por el gobierno. Todo esto podría perfectamente ser desinformación, porque hay mucho de eso en la escena ovni. Pero el reporte no contenía muchos puntos interesantes. Decía que el lenguaje de los extraterrestres capturados era similar al sánscrito, la antigua lengua de los textos sagrados indios, los Vedas, que contienen numerosas referencias a lo que parecen ser naves espaciales y máquinas voladoras conocidas como los vimanas y dioses extraterrestres. El reporte Gray decía que el alimento absorbido por el que se examinaron estaba basado en clorofila, que, como se conoce ahora, existe en todo lo que llamamos espacio y no solo en la Tierra. En los Vedas, hay una considerable importancia dada a una planta conocida como soma. Fue utilizada como una droga alucinógena en las ceremonias para ayudar a la comunicación con el dios, Indira y otros dioses, y era la bebida favorita de Indira y sus colegas. Dada la creciente especulación de que los antiguos dioses eran en realidad extraterrestres, es más bien una coincidencia que la bebida soma es creído que está basada en clorofila líquida. Un número de personas que han afirmado haber estado en contacto con extraterrestres han reportado de que su alimentación provenía de jugo. Hay, sin embargo, decenas de miles de civilizaciones extraterrestres que han visitado este planeta, creo yo, y han de ser muy diferentes en apariencia, genética y medios de sustento. Algunos, sin duda, se parecen mucho a nosotros y podrían caminar junto a nosotros en la calle sin llamar la atención. Otros parecen ser muy diferentes de nosotros. Creo que al menos muchos de los milagros, registrados a través de la leyenda religiosa tienen un origen extraterrestre, cuarta dimensión. El espectáculo presenciado por 70.000 católicos en Fátima, Portugal en 1917, se parece a muchas de las historias descritas, tanto en los textos antiguos como en el mundo moderno. El milagro de Fátima, tras una serie de reuniones entre los 3 niños y un ser extraño, que, según ellos, a veces se manifestaba como la Virgen María. El ser se comprometió a producir el milagro de abrir los ojos de la humanidad, y las decenas de miles de personas que acudieron a presenciarlo, en efecto, vieron una visión fantástica. Pero, ¿qué era? El investigador ovni, Jacques Vallée, creía que lo sabía cuando escribió en su libro de 1976, El Colegio Invisible, de Invisible College. No solo estuvo un disco volador o un globo constantemente involucrado, sino que su movimiento, la trayectoria de la caída de hojas, sus efectos de luz, los truenos, los zumbidos, la extraña fragancia, la caída de cabello de ángel que se disolvía en el suelo, el ola de calor asociada con el acercamiento del disco. Todos estos son parámetros constantes de avistamientos de ovnis en todas partes. Y también lo son la parálisis, la amnesia, las conversiones y curaciones. Los niños pasaron un mensaje sellado de su comunicador al Papa, con instrucciones de que solo se abriera y se hiciera público en 1960. El Papa lo abrió en 1960, pero todavía estamos esperando que todo esto se haga público. Una cosa es segura, si hubiera confirmado la base de la religión católica romana, hubiera golpeado en cuestión de minutos el espacio radioeléctrico. Entonces, ¿qué decía? Estoy convencido de que el Dios del Antiguo Testamento conocido como Yahvé se basa también en un extraterrestre, o más probablemente, en una serie de ellos. Curiosamente, mientras que la religión judía es percibida como una fe de un solo Dios, los textos originales hebreo no son compatibles con esto. Mientras que la traducción al inglés se refiere a un Dios, en hebreo se habla de Elohim, el sentido plural, dioses. Del mismo modo, mientras nosotros leemos la palabra Señor en inglés, el hebreo se refiere a Adonai, los señores, en plural. Jehová, que es a menudo intercambiado con el Señor, parece tener un origen diferente. Otro extraterrestre, lo más probable.
Si usted lee el Antiguo Testamento y otros textos antiguos y sustituye todas las referencias a Dios o los dioses con extraterrestre, todo comienza a tener sentido y se hace muy evidente. Es importante recordar que en términos evolutivos, el tiempo transcurrido entre el periodo en que estos relatos fueron escritos y la actualidad no es nada, apenas un abrir y cerrar de ojos. El moderno fenómeno ovni, según lo reportado por miles de personas, que incluyen impresionantes imágenes holográficas, seres y embarcaciones que aparecen y desaparecen, cambian de dimensiones, y una serie de visiones y trucos que ponen a Walt Disney en la sombra, eran llevadas a cabo por extraterrestres en los periodos en que se originaron las grandes religiones. Estos manipuladores de la cuarta dimensión crearon las religiones para controlar la mente humana en sus intentos de controlar esta dimensión. El potencial para manipular a la humanidad con esta tecnología es simplemente ilimitado. ¿Qué mejor manera de controlar a la gente, cerrar sus mentes en un divide y vencerás, al crear una serie de religiones dogmáticas basadas en efectos especiales extraterrestres? Mire el dolor, la miseria y la ignorancia entre las generaciones que han sido visitadas en este planeta por el cristianismo, el islam, el judaísmo, y todo el resto. Si desea apagar la conciencia de alguien para que dejen de pensar por sí mismos y desvinculen la mente de su potencial infinito, véndanle una religión dogmática o alguna otra forma de dogma rígido. Luego son masilla en sus manos. Creo que la toma de posesión del planeta Tierra se logró mediante lo que yo llamo la conciencia luciferina. Puedo usar esto como un nombre general para describir la fuerza que trata de trabajar a través de todas las formas de vida, humana y extraterrestre, para controlar el planeta. Se trata de una operación de energía muy negativa desde la cuarta dimensión. La conciencia luciférica adopta dos formas principales. Las diferentes culturas dan a estas diferentes formas nombres simbólicos. Una trata de encerrarnos en el mundo material, persuadiendo a rechazar toda idea de los reinos espirituales y de la naturaleza eterna de la vida. Las otras trabajan en las personas de mente espiritual para convencerlos de hacer caso omiso de las realidades del mundo físico y flotar alrededor en un deslumbramiento espiritual. De cualquier manera, esto significa que las personas involucradas pueden ser controladas y su potencial para lograr un cambio positivo para el mundo físico es considerablemente reducido. La toma de posesión de la Tierra por las expresiones de esta conciencia extraterrestre luciférica tomó la forma, siento, al crear una prisión vibratoria. Somos seres multidimensionales, trabajando a través de muchas frecuencias y dimensiones al mismo tiempo. Yo sé que estos pueden ser conceptos extraños para aquellos que los escuchan en frío, pero nuestro verdadero potencial y nuestro potencial percibido están a años luz distancia, ya que vamos a darnos cuenta de los asombrosos años que han de seguir. Por tanto, si hay red de frecuencia lanzada alrededor de este planeta, una vibración que nos impide la interconexión con los niveles más altos de nuestra conciencia y potencial, dejamos de ser completos. Llegamos a desvincularnos del Padre. Con el conocimiento sostenido en la cuarta dimensión, esto no sería el milagro que podría parecer a primera vista. El bloqueo de frecuencias ya es utilizado aquí en la Tierra, por civilizaciones tecnológicamente más avanzadas. Durante el periodo de la Unión Soviética, crearon una prisión de información mediante el envío de frecuencias de bloqueo para evitar que ciertas emisoras de radio extranjeras fueran recibidas por la población. Esto impidió que la información que ponía en entredicho la versión oficial llegara a la gente. Se creó una prisión vibratoria, una prisión de información. Al ampliar ese concepto al planeta como un todo se podrá tener la misma imagen que estoy presentando, figura 2. La única diferencia es de escala, eso es todo. Figura 2. En su libro, El Proyecto Montauk, el ingeniero eléctrico, Preston Nichols, cuenta la historia de cómo descubrió una frecuencia de bloqueo que se agolpaba en la mente de los psíquicos que estaban trabajando con la mayor parte de las investigaciones sobre la telepatía. La base de la telepatía, como Preston Nichols confirmó, es muy simple. Cuando pensamos que enviamos una onda de pensamiento similar a una onda de difusión de radio o televisión desde un transmisor. Una radio o un televisor decodifica las ondas y de una manera mucho más sofisticada, la mente humana decodifica las ondas de pensamiento. Así pues, es la telepatía. Nichols descubrió que la mente de los videntes eran bloqueadas a la misma hora cada día. El uso de equipo de rastreo,
trazó la frecuencia de bloqueo a un ahora notorio centro de control de la mente e investigación del viaje en el tiempo llamado Montauk, en el extremo oriental de Long Island, Nueva York. Incluso en la Tierra, las frecuencias de bloqueo son un hecho. Yo voy a usar el término de bloqueo e interferencia de frecuencia por simplicidad, pero bien podría haber tomado la forma de cerrar los portales y puertas de enlace que unen esta dimensión física que nos rodea con otras dimensiones espaciotemporales. Algunas de estas puertas estelares se calcula que están en los grandes lugares sagrados de los antiguos, como Stonehenge, Machu Picchu en Perú, Rock y las antiguas tierras de Babilonia y de Mesopotamia, hoy Irak. El Triángulo de las Bermudas se cree que es otro, lo cual podría explicar la extraña desaparición de muchos barcos y aviones al abrirse el portal. Incluso puede ser que estas puertas se cerraron en gran parte por razones positivas, para evitar que los extraterrestres más negativos entraran en esta realidad de espacio-tiempo. Hay un montón de quizás y mucho más para conocer y entender. Interferencia de frecuencia, el cierre de los portales dimensionales, tal vez ambas cosas, la causa exacta de la prisión, no importa, para lo que estoy diciendo en este libro. Todo lo que necesitamos recordar es que una fuerza extraterrestre desde la cuarta dimensión creó una prisión de información mediante el bloqueo de los niveles más altos de la conciencia humana. El velo se vino abajo. Un velo de lágrimas. Fuimos, en efecto, puestos en cuarentena espiritual y mental. Si tal atasco de vibración fuese lanzada alrededor de nuestro planeta, o incluso del sistema solar y más allá, nuestro potencial podría ser confinado a los niveles de conciencia que están dentro de la frecuencia de la prisión. Cualquier conciencia y conocimiento sostenido en las frecuencias más altas, fuera de esta prisión vibratoria, se nos sería negado. Nos desligaríamos de los niveles más altos de nuestra propia conciencia. Seríamos, en palabras de los libros antiguos, almas perdidas, desvinculadas del Padre. He utilizado la siguiente analogía muchas veces, pero creo que lo resume muy bien. Usted es un astronauta en la Luna. Usted está recibiendo información a través de sus ojos y oídos del mundo inmediato que le rodea. Usted también está recibiendo información sobre el panorama más amplio y una mayor comprensión de su tarea de lo que nosotros llamamos control de la misión. Cuando usted, el hombre del espacio, están consiguiendo un balance de información a través de sus ojos y oídos y desde la mayor perspectiva de un control de la misión, todo está bien y usted está funcionando a pleno potencial. Pero piense qué pasaría si el enlace con el control de la misión fuese cortado. Repentinamente, la más amplia comprensión y orientación se ha ido. Solo la información de los ojos y oídos, del mundo inmediato a su alrededor queda para guiar su pensamiento y comportamiento. Muy pronto, ese comportamiento y percepción sería enormemente diferente de lo que hubiera sido de usted si el control de la misión hubiera mantenido en pleno contacto. Cuando ese bloqueo, la frecuencia de encarcelamiento fue lanzado alrededor de este planeta, el sistema solar, y posiblemente más allá, tuvo el mismo efecto. Hemos perdido el contacto con nuestro control de la misión y, sobre todo, con nuestra memoria eterna. Nos olvidamos de quiénes somos y de dónde venimos. O, al menos, la gran mayoría lo hizo. Los que pudieran continuar manteniendo su tasa vibratoria, su frecuencia, aún podrían mantenerse en contacto con sus niveles más altos, su yo superior, porque la conexión vibratoria todavía estaba allí, aunque la frecuencia de bloqueo hizo esto menos que una conexión perfecta, incluso para ellos. Cada vez más personas son capaces de hacer esto hoy en día ya que la frecuencia de bloqueo se encuentra dispersa y esta es la base de lo que se denomina el despertar espiritual, que envuelve ahora a este planeta. Solo unos pocos han sido capaces de hacer esto, sin embargo, hasta hace muy poco. El resto han visto su nivel vibratorio caer bajo la influencia de los acontecimientos, las religiones, y la programación general que les ha animado a cerrar sus mentes y por lo tanto, a reducir su frecuencia vibratoria. Esto ha creado una brecha vibratoria, para algunos un abismo, entre sus niveles más bajos de conciencia dentro de la frecuencia de bloqueo, el yo inferior, y su potencial infinito fuera de esa frecuencia, el ser superior. Dentro de la prisión estaba el nivel físico y algunos niveles no físicos a los que volvemos entre las encarnaciones. El resto de la creación le ha sido negada a la mayoría de la gente. Es posible que lo vea como la raza humana viviendo su existencia dentro de una caja con la tapa mantenida cerrada. Nos sentamos en la oscuridad, creyendo que nuestro potencial, y la creación en general,
se limita a lo que está dentro de esa caja, dentro de esa prisión vibratoria. El infinito en potencial y el espacio están tan cerca del otro lado de la tapa de la caja, pero no se nos ha permitido ver más allá y no nos hemos dado cuenta de que hay una afuera. A través de los miles de años o más desde que esta red vibratoria fue lanzada alrededor de la Tierra, hemos sido un pueblo, una raza, que trabaja para una fracción de nuestro potencial infinito. La vida en la Tierra cambió dramáticamente y creo que esto también afectó al reino animal. La ley de la selva y la crueldad que vemos en la naturaleza no es la forma en que estaba destinado a ser, creo yo, ni la forma en que estaba antes de que el velo se viniera abajo. La buena noticia es, grítelo desde los tejados, que este periodo de desconexión está llegando a su momento final. Habrá que ver qué futuro vamos a experimentar. En el periodo después de que fue creado el bloqueo de vibración, creo que los extraterrestres de la cuarta dimensión de mentalidad luciférica vinieron aquí y recablearon genéticamente el ADN, el código heredado de su cuerpo físico. Durante un periodo de tiempo, este nuevo patrón de ADN fue pasado a través de las generaciones a todos. El ADN determina la naturaleza del ser físico y contiene la memoria heredada de todas las generaciones. Si el ADN se hubiera dejado sin cambiar, nosotros, al vivir en una prisión vibratoria, por lo menos sabríamos lo que había pasado y la naturaleza del problema. Al revolver el ADN, este conocimiento también se perdió para nosotros. Los comunicadores de la información en Mensajeros del Alba, y en otros libros que dicen venir de fuentes extraterrestres, dicen que el ADN humano, antes de ese momento, tenía dos espirales conocidas como hélices, pero después de los retoques genéticos se redujeron a dos. Nuestro potencial y nuestra fuente de información hereditaria se redujo a una sexta parte de lo que está destinado a ser. Incluso ahora, entiendo, hay partes del ADN que han sido identificadas, que los investigadores no han podido vincular a ninguna función aparente. Este ha sido denominado ADN basura. Es, posiblemente, la desconexión de las otros 10 espirales de ADN lo que ha significado que, como es ampliamente conocido, solo una fracción del potencial de nuestro cerebro sea realmente utilizada. Otra buena noticia para celebrar, estamos en el momento en que se está desarrollando un proceso que reunirá esas espirales de ADN dentro de nosotros. Dios mío. Lo que seremos capaces de conocer, recordar y hacer, creencia de mendigo, desde la perspectiva actual. Es posible que estos eventos genéticos sean descritos simbólicamente en el relato de Adán y Eva y el término, la caída del hombre. También se puede encontrar muchas referencias en los textos antiguos y leyendas de dioses que vinieron de los cielos para controlar a la humanidad y embarazar a las mujeres. En la Biblia, Génesis 6:4 dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y éstas tuvieron hijos con ellos. El término hijos de Dios, que es común a casi todas las religiones antiguas, se refiere, estoy seguro, a los extraterrestres. Nos enteramos de cómo Dios o los dioses crearon a la humanidad, a su propia imagen. Esbozo una serie de estos antiguos temas en la rebelión de los robots. La descendencia de estos enlaces extraterrestre-humano se veía muy diferente al resto de la gente. Como lo pone Génesis 6:4 en la Biblia Good News. En aquellos días, e incluso más tarde, había gigantes en la tierra que eran descendientes de las mujeres humanas y los seres celestiales. Ellos fueron los grandes héroes y hombres ilustres de hace mucho tiempo. La razón de que la ciencia de este mundo ha sido incapaz de encontrar los eslabones perdidos de la evolución genética humana se debe a que no hay ninguna. Los cambios repentinos en la forma humana se deben a la intervención extraterrestre. Este es posiblemente el origen de una de las leyendas de la Madre Virgen que también se encuentran en todo el mundo. En lo que llamamos China, ellos tenían un dios del cielo, llamado Di, de quien se dice que, milagrosamente, embarazó a una virgen, que luego dio a luz a Su, el primero de la nueva línea genética. En todo el mundo antiguo encontramos que las familias reales estaban supuestas a haberse originado con los dioses del cielo, extraterrestres. Los registros dejados por las antiguas civilizaciones de Mesopotamia dicen que las torres piramidales conocidas como zigurats fueron construidas para el coito sexual entre una sacerdotisa y un dios del cielo. Heródoto describió el interior de un zigurat de Babilonia que vio. En la torre más alta hay un espacioso templo, y en el interior del templo se encuentra una gran cama cubierta con finas sábanas,
con una mesa de oro a su lado. No hay ninguna imagen de ningún tipo puesta en este lugar, ni está ocupada la cámara por la noche más que por una sola mujer nativa quien, dicen los sacerdotes caldeos, es elegida por la divinidad de todas las mujeres de la tierra. Los sacerdotes también declaran, pero yo, por mi parte, no doy crédito, que el Dios viene en persona a esta sala, y duerme en la cama. En una tumba encontrada en Roma, y fechada entre los siglos I y IV después de Cristo estaba la siguiente inscripción: yo soy un hijo de la tierra y de las estrellas del cielo, pero soy de la raza celestial. Que el conocimiento sea transmitido. El nacimiento de Yeshua, Jesús, como es descrito en los evangelios gnósticos, también tiene similitudes con las experiencias de hoy en día. El protoevangelio de Santiago es el más antiguo de los evangelios gnósticos que fueron retirados de la ortodoxia cristiana en el notorio concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Ver la rebelión de los robots. El texto gnóstico describe el nacimiento de Yeshua y cómo las personas y los animales se congelaron en el acto, en un poderoso gesto, paralizados temporalmente, mientras José y la partera no se vieron afectados. Esto es en gran medida un tema de experiencias de contactados, abducidos. El texto continúa. Y la partera se fue con él. Y estaban parados en el lugar de la cueva, y aquí una nube luminosa se posó haciendo sombra sobre la cueva. Y dijo la partera: mi alma se ha magnificado este día, porque mis ojos han visto cosas extrañas, porque la salvación ha sido traída a Israel. Y al instante desapareció la nube de la cueva, y una gran luz brilló en la cueva, que los ojos no podía soportar. Y poco a poco esa luz disminuyó gradualmente hasta que el niño apareció, y fue y tomó el pecho de su madre, María. Las conexiones con dioses y nubes son infinitas en las antiguas leyendas y textos. ¿Y qué pasa con la estrella, que se supone que se cernía sobre el lugar de nacimiento de Yeshua? ¿Por qué no podría haber sido que una nave espacial? En el Apocalipsis bíblico se habla de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, Apocalipsis 22:10, y Yeshua regresando en las nubes, Apocalipsis 1:7. ¿Fue Yeshua un miembro de una raza extraterrestre positiva que se encarnó para ayudar a la humanidad a salir de la cárcel? Es ciertamente una posibilidad. La tribu de nativos americanos, los Iroquois, tienen una leyenda de una doncella Iroquois casándose con el jefe de la gente del cielo. El geólogo, Christian O'Brien, sugiere que los textos hebreo y sumerio se refieren a una raza de seres conocidos como los resplandecientes, un término que se conecta con la palabra hebrea Elohim. No es casualidad que los deves del sánscrito y el ángeles del cristianismo también sean resplandecientes. Los incas del Perú se referían también a los resplandecientes. O'Brien dice que fueron los seres conocidos como los Elohim, que crearon la humanidad moderna a partir de las primeras formas humanas a través de la manipulación genética. Añade que algunos de ellos, los vigilantes, de Watchers, en el libro de Enoch, se aparearon con los humanos, y él cree que los supuestos fundadores de la raza semita, Chemhasa y Yahvé, fueron algunos de los extraterrestres, vigilantes y resplandecientes. Un académico israelí, Zecharia Sitchin, utilizó los antiguos escritos sumerios y babilónicos para apoyar su creencia de que los seres humanos modernos fueron creados por extraterrestres llamados los Nepilim. Los abducidos por ovnis hoy también han hablado de la comunicación con los extraterrestres, quienes describen cómo crearon los cuerpos de la raza humana actual y manipularon nuestro ADN. Hay muchas referencias hechas por los secuestrados de haber tenido relaciones sexuales con extraterrestres, mientras estuvieron en una nave espacial. No todas estas historias son verdaderas, ni todas las teorías o detalles, pero si se observan los temas comunes, se empieza a formar una imagen. Yo creo que diversas civilizaciones extraterrestres sembraron las diferentes razas de la Tierra y tal vez esto pueda explicar la obsesión que algunos tienen con la pureza de su raza. La mayoría no va a relacionar esto con un origen extraterrestre, pero a un nivel profundo, inconsciente, esto podría ser lo que les motiva. Yo creo que la Tierra es mucho más antigua de lo que la ciencia ha imaginado y que una corriente de civilizaciones se ha establecido y desarrollado aquí, que no es mencionada en los libros de historia. La mayoría de ellos antes de la caída eran mucho más altamente evolucionados, tecnológica y espiritualmente, de lo que es la humanidad hoy en día. La vida no siempre se trata de progresar mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente.
Si algo nos pasa a nosotros, desvinculándonos de nuestro verdadero potencial, también podemos ir hacia atrás. Depende del conocimiento y el potencial del cual disponemos. En los periodos conocidos como Lemuria y Atlántida, cientos de miles de años atrás en nuestra versión de los tiempos, los seres humanos vivían en lo que podríamos llamar un mundo de ciencia ficción, en el que eran posibles cosas maravillosas, como ocurrió también en las civilizaciones antes de esas. Estos no eran milagros, eran meramente el uso de las leyes naturales de la creación. Lo que se denomina lo paranormal o sobrenatural es solo lo que nuestra versión limitada de la ciencia no ha descubierto o reconocido todavía. Todo lo que existe es el resultado de leyes naturales. Si no lo fuera, no podría existir. Empezamos a ir hacia atrás cuando la frecuencia de bloqueo se instaló, y los niveles de conciencia, que contenían el conocimiento disfrutado antes en la historia humana, se nos niega. La puerta de la prisión se cerró y ahora le estamos comenzando a abrirla de nuevo. La civilización humana no empezó en el planeta Tierra, estoy convencido. Llegó a este planeta desde otras áreas de la galaxia. Algunos dicen que los primeros seres humanos en la Tierra provenían del sistema de la estrella llamada Vega, a 26 años luz de aquí, y 3 veces el tamaño del Sol. Es la estrella más brillante en la constelación de Lira y la quinta más brillante en nuestro cielo. Dondequiera que fue, creo que la raza humana se originó en otro sistema estelar y aprovechó la oportunidad poblar y experimentar la magnificencia de este nuevo planeta. La manipulación genética, tanto positiva como negativa, ha continuado desde entonces para avanzar o controlar las especies, en función de la mentalidad de la época. En los primeros tiempos, creo que la naturaleza de la forma física no era tan densa como lo es hoy. Era más etérea, más ligera y menos densa, y capaz de manifestarse y desmanifestarse, levitar y flotar sobre la superficie. Todas estas cosas son posibles ahora, si el poder de nuestro pensamiento se concentra lo suficiente, pero en ese entonces estaba disponible para todos, como parte de la vida cotidiana. En esos periodos, no había muerte física. La conciencia se retiraba del cuerpo cuando se decidía a hacerlo. Estaremos haciendo esto otra vez cuando avance la transformación de este planeta y la humanidad. Otro tema que conecta información canalizada a partir de muchas fuentes que pretenden ser civilizaciones extraterrestres e historias simbólicas en los textos antiguos y leyendas a través de miles de años, es la de una guerra en los cielos, tal vez una guerra entre civilizaciones extraterrestres por el control de esta galaxia. Creo que esto se relaciona con la lucha entre dos corrientes de conciencia sobre la cuarta dimensión, para el control de esta. Lemuria fue la creación de una de estas corrientes, Atlántida el trabajo del otra. Ha sido una batalla larga y amarga, con la humanidad como los peones en el centro. Los Vedas indios contienen historias que fácilmente podrían describir una batalla de alta tecnología en los cielos. Aquellos que están más evolucionados tecnológicamente no tienen que ser más evolucionado espiritualmente. El desarrollo de la bomba atómica es un ejemplo de ello. El desarrollo de la bomba fue tecnológicamente brillante. Dejarla caer fue todo lo contrario de espiritualidad. Así que me parece muy factible que se desató el caos en algunas partes de la galaxia, cuando extraterrestres lucharon por el poder con sus juguetes muy avanzados. Creo que películas como Star Wars y otras historias de ciencia, ficción, son el resultado de los escritores accediendo a sus profundos recuerdos o teniendo conocimiento directo de lo sucedido. Esta es la misma memoria interna en un nivel profundo de nuestra conciencia que atrae a un número tan impresionante de personas a las películas y literatura de ciencia ficción. Algunos de los lugares que surgen con mayor frecuencia en la información canalizada en relación a estos conflictos son los sistemas de Orión, Sirio y las Pléyades. Interesante, entonces, que estos estaban en la vanguardia de las antiguas creencias y de culto en la Tierra durante miles de años, a través de decenas de culturas. Las pirámides de Gizeh y la araña gigante dibujada en la antigüedad en las llanuras de Nazca, Perú, están exactamente alineadas con Orión. Creo que la estrella Arcturus en la constelación de Bootes es también importante para la historia de la Tierra. El objetivo de los extraterrestres negativos en relación con la Tierra era convertir a los seres humanos en poco más que una raza de esclavos. Este ha sido un tema a lo largo y sigue siéndolo hoy, aunque en otra forma. En lugar de controlarnos físicamente por medio de la ocupación del planeta, en los últimos pocos miles de años han tratado de hacerlo mediante el trabajo a través de nuestra conciencia desde otras dimensiones.
Creo que hubo un periodo después de la antigua Babilonia y Egipto, cuando, por alguna razón, ya no vinieron de la misma manera. Tal vez ellos fueron expulsados por los extraterrestres que estaban tratando de ayudarnos. Tal vez fue el cambio vibratorio que se llevó a cabo. De cualquier manera, creo que comenzaron a trabajar principalmente a través de la mente humana a partir de la cuarta dimensión y que esto ha sustituido la ocupación física de un pasado lejano. No tengo ninguna duda de que han seguido viniendo, sin embargo, y en número creciente en los últimos tiempos. El Señor de los Anillos de J.R. Tolkien tiene temas de la guerra entre los hobbits, parecidos a los humanos y los pequeños grises orcos, que muchos creen que se asemejan a los temas de lo que realmente ha sucedido, incluso hasta en las descripciones de los laboratorios subterráneos que reflejan las afirmaciones de lo que está sucediendo hoy en día en las bases subterráneas y los laboratorios de genética en Estados Unidos y otros países. La batalla por la Tierra, posiblemente, llegó a su fase más destructiva a final de la Atlántida, durante un periodo de decenas de miles de años, previos a hundimiento de la gran isla de la Atlántida en el Océano Atlántico en torno a 10.500 a 9.500 BC. La evidencia está incrementando de muchas fuentes de algunos trastornos geológicos y climas cataclísmicos alrededor de este tiempo, en el cual cordilleras enteras de montañas subían de la Tierra y cuando increíbles maremotos de alguna clase barrieron a través de la superficie del planeta. Los investigadores geológicos, J.B. Deller y D.S. Allen, documentan mucho de esta evidencia en su libro, Cuando la Tierra casi muere. Ellos creen que una estrella que explotó cerca de 15.000 a.C. y algunos de los restos llegaron a este sistema solar unos 9.500 a.C., dejando devastación a su paso. Su trabajo confirma los temas de comunicaciones canalizadas a través de miles de años, cuando afirman que la superficie de la Tierra que vemos hoy fue creada en gran parte por un trastorno enorme, casi en un abrir y cerrar de ojos en términos de evolución, y no tanto por el cambio lento y gradual promovido por la corriente principal, oficial de la línea de la ciencia. El detalle de estos diversos puntos de vista es interesante, pero creo que los temas generales emergiendo de antigua y moderna información y creencia es el aspecto más importante en todo esto. Estos temas son de una considerable influencia extraterrestre en los asuntos humanos, una batalla entre civilizaciones extraterrestres por la supremacía, y una catástrofe en la Tierra y en todo el sistema solar exterior causado por un tipo de cuerpo pasando. Creo que esos temas están conectados y que la conexión es la conciencia luciferina. Se trata de una conciencia colectiva, el total de todas las mentes, humanas y extraterrestres, pensando dentro de ese extremo rango de frecuencias negativas. Si bien no es posible que una persona o un grupo desestabilicen un sistema planetario solo con sus pensamientos, es ciertamente posible, en mi opinión, de todos modos, que una conciencia multidimensional colectiva lo haga. Ya que todo es creado por el pensamiento y toda la materia está subordinada al pensamiento, todos los eventos físicos son el resultado de un pensamiento o pensamientos de algún tipo, que afectan a la materia. Todo lo que es. Lo que los científicos están haciendo al investigar las leyes de la física y la materia es presentar ecuaciones matemáticas que describen el poder y el potencial del pensamiento, la mayoría de los cuales hasta ahora han fallado. Todos estos acontecimientos que causaron el caos en el sistema solar se llevaron a cabo dentro de los confines de la prisión vibratoria, creada por las representaciones de la conciencia luciferina. Esta conciencia manipula a través de cualquier forma de vida, humana o extraterrestre, la cual está operando dentro de su rango vibratorio. La conciencia luciferina es un patrón de pensamiento muy negativo, o una gama de patrones de pensamiento, y cualquier persona cuyas actitudes sean propias dentro de ese rango puede ser capturada por él y convertida en un vehículo de su voluntad. Es el mismo principio de sintonizar la radio en una estación en particular. Cuando la conciencia luciferina se queda pegada en la conciencia de alguien, esa persona, en efecto, ésta se convierte en su control de la misión, su guía. Si nuestra intención sigue siendo cariñosa y positiva, no nos puede afectar directamente, porque nuestros campos de energía, mente, emociones, espíritu, estarán vibrando dentro de un rango mucho más alto que la banda luciferina. La transmisión luciferina no es recibida por una conciencia, sintonizada, a una frecuencia diferente, tal como un receptor de radio solo recoge las estaciones dentro de un ancho de banda definido en un momento dado. Siento que la civilización que llamamos la Atlántida fue un intento, por lo que yo llamo, en la rebelión de los robots, los voluntarios,
y que mensajeros del alba llaman la familia de la luz y los destructores de sistemas, para romper la fortaleza de vibración, el bloqueo de las vibraciones. Estos voluntarios eran, en su mayoría, de una corriente de conciencia más positiva sobre la cuarta dimensión. Fue la llegada de los seres a la prisión, la caja, tratando de cambiar la vibración de la Tierra y rompiendo el control de la frecuencia. Fue, durante un tiempo, un éxito parcial, pero Atlantis se convirtió en un lugar muy negativo bajo la influencia de la corriente luciferina, y sufrió una muerte violenta. Nosotros, las generaciones de hoy, tenemos ahora la oportunidad de hacer lo que la Atlántida no pudo hacer, romper el bloqueo de las vibraciones y permitir que la humanidad regrese a la integridad y la unidad, volver a conectarnos con nuestro potencial. Es una oportunidad que vamos a agarrar y vamos a hacerlo pacíficamente. No con fuerza física, sino con amor. Quiero contar esta historia tan simple como sea posible, sin perderme en complejidades. Por lo tanto, utilizaré algunos términos simplistas de dos corrientes de pensamiento en general, que buscan algo diferente para el futuro del planeta Tierra. Los guardias de la prisión, como los llamaré, es un nombre simbólico para la conciencia de cuarta dimensión que tomó control del planeta y desvinculó a la humanidad, vibracionalmente y genéticamente, de todo nuestro potencial y conocimiento superior. Yo no quiero presentar esto, en realidad, tan simple como una cosa de luz versus oscuridad, bueno versus malo, porque todos somos parte del mismo todo, de todos modos, todos somos aspectos de la misma conciencia que llamamos Dios o creación. Todos tenemos una polaridad positiva y negativa que estamos buscando para equilibrarnos. Sin embargo, en diferentes puntos de nuestra evolución, todos tenemos actitudes diferentes y es la interacción de estos diversos patrones de pensamiento, positivos y negativos, que establecen las experiencias que aceleran la evolución. La otra corriente de pensamiento es representada por aquellas entidades y flujos de conciencia que desean romper con las limitaciones y desconexiones impuestas a la humanidad y a la Tierra, y para restaurar la libertad de pensamiento y su potencial. Voy a llamar a esta corriente de conciencia la vibración de luz o amor. Otro punto que quiero hacer acerca de esta apropiación de vibración la naturaleza de alimento y nutrición. En este nivel físico, nuestro cuerpo necesita alimento físico para mantenerlo. Sin embargo, en otras frecuencias de la realidad, en los reinos no físicos de conciencia, la comida es energía pura. Cuanta más energía de similar vibración se pueda crear, más grande es la comida, si usted gusta. La energía que el carcelero, conciencia luciferina absorbe y de la cual se alimenta es de la energía negativa. Mientras más de ella pueda ser creada, más poderosa puede potencialmente llegar a ser. Y el más desequilibrado, también, por supuesto. Emociones como el miedo, la culpa y la ira, puede, si no se equilibra con las emociones positivas, producen enormes suministros de energía negativa. Una guerra se convierte en un banquete. Estamos generando energía todo el tiempo y aquellos que son psíquicamente sensibles pueden verlo y sentirlo. De hecho, todos podemos, aunque la mayoría de la gente no se da cuenta. Si la humanidad puede ser manipulada para estar llena de miedo, culpa e ira, la caja vibratoria en la que vivimos se convierte en una línea de producción de energía negativa. Para los carceleros, se sirve el almuerzo. Es interesante que las historias de hoy en día acerca de los extraterrestres negativos en la actualidad y en general en la Tierra hablan que ellos viven de las emociones humanas negativas, y que buscan estimular eventos y circunstancias en las que sea creada la energía más extremadamente negativa. Yo creo que esto es correcto y es una razón clave del por qué esta conciencia extraterrestre, los guardias de la prisión, ha trabajado a través de la mente humana para estimular los horrores de la historia y de la actualidad. Estos eventos no son el resultado de una naturaleza humana malvada. Son fabricados mediante la manipulación de la naturaleza humana y su sentido de la realidad. Es muy probable, también, que los sacrificios de animales y humanos a los dioses, que abundan a lo largo de la historia y en todas las culturas de todo el mundo, se realizaron para servir las necesidades de energía, y tal vez algunas partes del cuerpo físico de los extraterrestres. Los aztecas en América Central, que sacrificaron un número incalculable de personas a los dioses, no son sino un ejemplo de esto. Afortunadamente, la mayoría de los extraterrestres no son de esta mentalidad negativa extrema,
Un gran número de civilizaciones extraterrestres positivos están trabajando hoy en día en varias longitudes de onda alrededor de este planeta para facilitar la transformación espiritual a la libertad que acaba de comenzar. Ellos están aquí para ayudarnos. Después de la introducción del bloqueo de la frecuencia, cuando la gente murió y su conciencia dejó su cuerpo físico, la mayoría no pudo escapar más allá de las frecuencias no físicas contenidas dentro de la prisión vibratoria. Incluso cuando no están en cuerpos físicos, continuaban estando desconectados de su conciencia superior, su ser superior, como lo llamamos nosotros, estaban encarcelados en la tercera dimensión. Así comenzó el proceso de encarnación y reencarnación en cuerpos terrestres, como seres persiguiendo continuar con su evolución dentro de una prisión de la cual no se han dado cuenta que es una prisión. Los dioses que supervisan la prisión son percibidos como ser el dios. Mucha gente llegó a volverse tan desequilibrada y encerrada en patrones de pensamiento y actitudes que optaron por reencarnarse en las mismas situaciones, lugares y razas. A medida que repetían las viejas respuestas, vida terrestre tras vida terrestre, se hicieron más y más desequilibrados. Otros de mayor comprensión utilizaban sus encarnaciones como un vehículo para recoger experiencias y evolucionar. Nuestra conciencia es una serie de campos de interconexión de energía magnética y mientras mayor es la comprensión y la apertura de mente, más rápido vibran esos campos de energía. Después de que la puerta de la prisión fue cerrada, aquellos atrapados adentro fueron alentados y manipulados para cerrar sus mentes y esto, por supuesto, todavía continúa hoy. Todo lo que pueden hacer los extraterrestres positivos es darnos la oportunidad de abrir nuestra mente y elevar nuestras vibraciones para que podamos volver a conectarnos con nuestro ser infinito. Esto es lo que están buscando hacer con fenómenos como los patrones en los campos de cultivos. Es bastante simple en realidad. Los ETS positivos y los seres positivos de la cuarta dimensión, y superiores, están tratando de abrir nuestras mentes y corazones, y los negativos están tratando de mantenerlos cerrados. Nuestras mentes no pueden ser abiertas por los extraterrestres solo aterrizando en el césped de la Casa Blanca. Esto no puede abrir la mente humana colectiva, sino que volarla. Mire el pánico masivo provocado en 1938, cuando Orson Welles presentó su programa de radio, La Guerra de los Mundos, que pretendía ser una transmisión en vivo de un aterrizaje de extraterrestres. La mente es como un músculo, cuanto más se usa, mejor funciona y más grande se vuelve. Así que tenemos que dar pistas que extiendan a nuestra conciencia para entender y desencadenar los recuerdos que tenemos en un nivel más profundo de nuestra conciencia. Los extraterrestres negativos, por el contrario, desean ocultar de nosotros cualquier información que nos estimule, tanto espiritual como intelectualmente. Unas pocas personas a través de la historia han sido capaces de abrir y expandir su conciencia hasta el punto donde han levantado su nivel vibratorio más allá de la vibración de la cárcel y se han podido reunir completamente con el resto de ellos mismos y la creación. A este proceso se ha dado el nombre de ascensión, salir de la cárcel, y se manifiesta en las palabras atribuidas a Yahshua, y figuras similares a lo largo de la historia. Yo y mi Padre somos uno. Vemos muchas de estas personas en los libros de historia. Ellos fueron capaces de elevar su conciencia, mientras estuvieron encarnados, para conectarse con las frecuencias fuera de la cárcel y así comprender la naturaleza de la situación en la cual está la humanidad. Ellos fueron ridiculizados y condenados, porque hablaban de un conocimiento accesible desde fuera de los niveles de la vibración de bloqueo, mientras que la mayoría de las personas a las que se le hablaba solo podían concebir el mundo que conocían y veían a su alrededor. Ellos no podían recordar ningún otro. Volvemos al tema central del libro, la creación de nuestra propia realidad. La conciencia carcelera sabe todo acerca de este proceso. Nuestra realidad física es la creación de los pensamientos a los cuales nos aferramos, pasados y presentes. Estos crean un patrón dentro de nosotros que entonces es lanzado a nuestro alrededor en forma de una capa, aura magnética. Esto atrae a nosotros una realidad física en términos de personas, lugares y acontecimientos, que refleja exactamente nuestro modelo interior, de cómo nos vemos a nosotros mismos. La clave de esta realidad es el pensamiento. Si usted puede manipular los pensamientos de alguien más y la visión de sí mismos, usted está creando la realidad de esa persona, y como resultado, su experiencia física. Más que eso, la gente en general le pasan a sus hijos grandes porciones de sus propias opiniones y creencias,
por lo tanto manipulándolos, a menudo con las mejores intenciones, como los niños ven a sí mismos y su potencial. Esto afecta a los niños el sentido de sí mismos y crea su correspondiente realidad física. En pocas palabras, una vez se manipula el pensamiento de una generación, se hace más fácil imponer su voluntad a las generaciones futuras, ya que ahora se tienen los padres programados y los líderes, que no saben que lo son, trabajando en su nombre. Usted verá revelado, a lo largo de la historia en este libro, de cómo la base de la manipulación global es la manipulación de la mente humana individual y su visión de sí mismo y del mundo. La conspiración global, con la conciencia del carcelero en la cúspide de la pirámide, es una conspiración para manipular el sentido de sí mismo de la raza humana y al hacerlo, está creando su realidad física. Como digo, la mentalidad de víctima crea la realidad de las víctimas. Hoy en día, tenemos un planeta repleto de personas que han sido estimuladas a pensar de sí mismos como víctimas, por lo que esos son. Lo que ha sucedido en este periodo de prisión global es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de la mente humana colectiva. De manera colectiva hemos atraído esta experiencia a nosotros. Hemos creado esta realidad, al igual que la mujer maltratada, sin ningún sentido de amor propio y el autoestima inconscientemente atrae a ella el castigo que cree que se merece. La mujer en ese estado de ánimo manifiesta su sentido de sí atrayendo magnéticamente el campo de energía de un hombre que desea castigar a otro. De la misma manera, la carencia de amor propio y autoestima de la mente humana colectiva atrajo al carcelero, conciencia luciferina, a hacer lo mismo. Si no hubiera un desequilibrio dentro de la mente colectiva humana que se relaciona a esta experiencia que estamos viviendo, no habría creado esta experiencia. El problema y la solución comienzan y terminan con el yo. Si todos encontráramos el amor hacia nosotros mismos, esa es la realidad que vamos a crear para nosotros y, juntos, es la realidad de la mente colectiva va a crear. Cuando hacemos eso, la conciencia luciferina ya no nos afecta, porque ya no atraemos las experiencias que ésta proporciona. Cuando se ve desde los niveles superiores de comprensión, la conciencia luciferina, terrible como pueda ser en lo físico, aquí y ahora, es, en realidad, una experiencia que hemos creado como un espejo para nosotros, para hacer frente a los desequilibrios colectivos dentro de la mente humana y, al hacerlo, retirarlos. Si lo vemos de esa manera, se convierte en una experiencia positiva, al menos en el resultado.